Prácticamente todas las personas tienen o han tenido algún arreglo en alguna pieza dental, sobre todo por caries. Y si bien se han dejado de utilizar en gran medida, antes se usaban mucho las aleaciones de metales, no solamente los empastes con plomo, sino también las aleaciones, ¿no? Plata, cobre, estaño, zinc, y todo esto se amalgamaba, es decir, se generaba una amalgama a través de ni más ni menos que el mercurio. Todo el mundo conoce el poder de gran toxicidad que tiene el mercurio, ¿no? Antes utilizábamos los termómetros para medir la temperatura cuando teníamos fiebre, eran de vidrio con mercurio adentro, y si se nos rompía, corríamos para ver cómo hacíamos para limpiar ese mercurio sin intoxicarnos. Imagínense que 1 gramo de mercurio tiene la capacidad de intoxicar hasta 500.000 litros de agua. Adivinen qué cantidad de mercurio lleva una amalgama. Exactamente, 1 gramo. Imagínense eso adentro de la boca, intoxicándonos permanentemente. Y la idea no es generar pánico, ni tampoco que vayan corriendo al dentista a arrancarse los dientes. Es entender por qué nos podemos intoxicar, pero sobre todo por qué podemos generar un dolor cervical resistente y crónico por un arreglo en la boca. A ver, muchas veces está asociado al bruxismo. Cuando nosotros apretamos los dientes, y sobre todo los apretamos y los friccionamos, vamos a estar liberando más estos gases, estos vapores de mercurio. Incluso cuando nos cepillamos los dientes o cuando comemos, cuando tragamos, cuando hablamos, vamos a estar liberándolo y nos vamos a estar intoxicando. Y esto tiene gran afinidad con el sistema nervioso. Entonces vamos a estar alterando el sistema nervioso y esto puede provocar bruxismo que va a terminar generando un dolor cervical. Al mismo tiempo vamos a tener una gran baja en la energía porque imagínense que la combinación entre varios arreglos, a veces algunos de plomo y otros de mercurio, genera esa combinación una toxicidad mucho más grande que los 2 metales por separado. Entonces, muchas veces terminamos con una gran alteración del sistema energético. Por otro lado, otra forma de energía, una de las más importantes del cuerpo, tiene que ver con las hormonas tiroideas. Imagínense que el 99% de las células corporales tienen receptor para hormona tiroidea. Entonces, todo esto va a generar una fatiga tiroidea y muchas veces terminamos no solamente por esta fatiga, sino además por la gran proximidad que tenemos de estos metales en la glándula tiroides y podemos terminar con un hipotiroidismo o un hipertiroidismo también, un cáncer tiroideo, y el gran problema es que no lo llegamos a ver. Por otro lado también, cuando estamos tan alterados, vamos a terminar con dolores generalizados, cansancio crónico, sueño entrecortado, fatiga crónica, no vamos a poder descansar bien y tampoco vamos a estar bien despiertos, por lo cual muchas veces terminamos siendo diagnosticados o sobre todo diagnosticadas, porque esto afecta más a mujeres que a varones, y nos dicen que tenemos fibromialgia o síndrome de sensibilización central, y ya con ese rótulo, con ese diagnóstico nos conformamos y pensamos que no hay salida. Y no es así, porque también este dolor cervical nos va a generar dolor de cabeza, nos va a generar inestabilidad permanente, mareos, hasta incluso vértigo. Podemos tener esta sensación que se llama embotamiento, que es como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro, vista borrosa, no podemos enfocar bien, neblinas mentales, como que estábamos hablando algo, pero son fallas de la memoria que no terminamos de poder decir lo que queríamos decir. Incluso podemos tener tinnitus, estos acúfenos, estos pitidos que lo podemos sentir en los oídos o adentro de la cabeza. Todo esto es un conjunto de síntomas que, si bien puede ser provocado por una hernia de disco, una rectificación cervical, artrosis, un bloqueo articular, una gran contractura. Existen un montón de patologías y muchas veces vamos probando diferentes profesionales de la salud y hacemos un montón de tratamientos y no logramos terminar de mejorar, o si mejoramos, el dolor vuelve y no nos terminamos de dar cuenta que lo último que nos faltaba era sacarnos ese metal de la boca que nos estaba intoxicando. ¿Y cómo se saca? Bueno, es una gran pregunta esta y que tiene que ver con un protocolo específico creado por ni más ni menos que la Academia Internacional de Medicina Toxicológica Oral, que es un protocolo biológico, se aísla en el mismo lugar con materiales específicos, porque además este vapor de mercurio tiene la capacidad de atravesar otras estructuras. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente para no intoxicar al paciente, que se lo hace esto con oxigenoterapia, sino también el profesional, el dentista o el odontólogo, tiene que estar muy bien protegido porque esto es muy tóxico. Entonces se aísla la pieza
y se va sacando de a poco, con este método biológico, la amalgama y después se reemplaza por un material orgánico. Al mismo tiempo, cuando esa amalgama o ese arreglo se saca, no se puede tirar al inodoro porque estamos contaminando, como les decía, 500.000 litros de agua. Se hace con un descartador especial que va a procesar todo este metal, este material, y lo va a desactivar. Imagínense todo lo que tenemos que hacer para no contaminarnos nosotros ni al medio ambiente, porque aparte si una pieza de mercurio se va para adentro, para el intestino, esto va a sobrecargar muchísimo todo el sistema digestivo, el hígado, el sistema metabólico. Muchas veces podemos tener hipertiroidismo o hipotiroidismo, podemos tener hipertensión arterial, ni hablar de la diabetes, una dislipemia, un síndrome metabólico. Estamos intoxicados, ¿se entiende? Es una intoxicación por metales pesados. Y después que lo sacamos, la gran particularidad que tienen los metales pesados es que el cuerpo no tiene la capacidad de eliminarlos fácilmente. Tenemos que ayudarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar todo esto? Bueno, existe algo que se llama zeolita micronizada o carbón activo, que son materiales volcánicos, piedras volcánicas, que tienen la capacidad de, entre comillas, atrapar estos metales pesados de diferentes órganos y ayudarlo a que los descartemos por las heces. Una vez que pudimos descartar esto, podemos hacer incluso también sueros con glutatión para ayudar a la metilación hepática, que bueno, el hígado es la gran usina de desintoxicación del cuerpo. Entonces, con estos sueros también ayudamos a la desintoxicación de todo el cuerpo, pero también y sobre todo, después recién ahí nos va a hacer mejor efecto un tratamiento que hagamos tanto para la columna cervical, que si es una hernia de disco, como les cuento siempre, podemos utilizar la ozonoterapia, que es la aplicación del gas ozono, que no tiene ningún tipo de químicos, son 3 átomos de oxígeno. También, si es artrosis, podemos trabajarlo con osteopatía y algún suplemento para intentar mejorar las articulaciones del cuerpo. Si es una cuestión de una rectificación cervical, producto de un accidente, un whiplash, algún golpe que hemos sufrido y tenemos una rectificación o una inversión cervical, podemos utilizar terapias posturales como RPG o el método 3 escuadras, la quiropraxia, las terapias miofaciales, hasta los masajes. Hay un montón de terapias que podemos utilizar para mejorar toda la sintomatología cervical y esto que les contaba hacia la cabeza, el bruxismo, podemos utilizar la placa de descarga. Hay un montón de técnicas que una vez sacado el tóxico se va a potenciar mucho mejor todos los tratamientos que hagamos. Y recién ahí vamos a empezar a mejorar. Un último consejo que les doy: no entren en pánico, porque muchas veces esto genera mucho miedo y tengo pacientes que han ido al dentista y se han extraído directamente la pieza dental. No, existen métodos biológicos seguros para extraer la amalgama y reemplazarlo por material orgánico sin tener que perder la pieza, porque además después va a haber que hacer un implante que en muchas ocasiones también es con metal. Espero que les sirva la información. Cualquier duda, siempre a disposición y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.